Muy buenas tardes, estimados participantes. Le damos la bienvenida a la magistra Graciela, que está a cargo del tema. Cuando guste puede iniciar. Ok, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Vamos entonces a dar inicio a este tema que titula de preparación del paciente y de anestesia para cirugías en oftalmología. Vamos a ver en general, pues primero la preparación que tiene que ver en relación a un paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente en este tipo de especialidades. De ahí los tipos de anestesia comúnmente utilizados para este tipo de pacientes. Bien, como también la preparación tanto del paciente como del área quirúrgica, ¿no? Que se va a preparar para que el paciente ingrese a este tipo de cirugías. Primero, antes que todo, pues mencionar que la cirugía oftalmológica llega a comprender un conjunto de procedimientos que finalmente pues van a estar destinados a preservar o mejorar la visión del paciente. Entonces, siendo lo más común como las cirugías cataratas, las cirugías de glaucoma, retina o trasplantes corneales incluso, ¿no? Para garantizar pues la seguridad del paciente y el éxito quirúrgico, también como la preparación preoperatoria en la cual vamos a mencionar ahora, como es el manejo de la anestesia, que son fundamentales, ¿no? Sabemos que estos pacientes muchas veces son adultos mayores, son pacientes que tienen algún tipo de patología de fondo, ¿no? Como diabetes, hipertensión, entonces son pacientes que tienen previo un riesgo quirúrgico, ¿no? Un riesgo anestésico donde indica exactamente quizás que no solamente sea una anestesia local, sino también puede conllevar a que sean anestesias generales, muchas veces dependiendo las condiciones del paciente. Y bueno, otros tipos de anestesias como se dan incluso en otros países, como son de bloqueo del nervio, cerca del nervio ocular, ¿no? Igual también les voy a mencionar un poco de este tipo de anestésicos, ¿no? Que es indispensable nosotros conocer como parte de enfermería. En este proceso, la enfermera cumple un papel clave, ¿no? Porque trata de que nosotros evaluemos el estado general del paciente, la preparación del campo quirúrgico, también educarnos sobre el procedimiento. Para ello conlleve a colaborar en la administración y vigilancia de la anestesia, ¿no? Muchas veces como son anestesias locales, muchas veces somos nosotros quien también terminamos de colocar o muchas veces inician en colocar la anestesia, pues la enfermera de consultorio, ¿no? Ya que son esos pacientes ambulatorios. Y finalmente terminamos pues en la última aplicación en quirófano, ¿no? Como apoyo. La mayoría de estas cirugías oftalmológicas pues se realiza bajo anestesia local, como les mencionaba, incluso con o sin sedación, ¿no? Es decir, esto va a depender del riesgo quirúrgico, del riesgo de anestesia, ¿no? Que se le ha podido evaluar al paciente antes de que sea intervenido, ¿no? Pero en casos específicos también podemos mencionar que llega a ser necesario la anestesia general, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, ¿no? Para ello, pues es importante que nosotros conozcamos acerca de la preparación adecuada, tanto de riesgos como minimizar complicaciones o incluso favorecer la recuperación posoperatoria en este tipo de pacientes, ¿no? Vamos entonces a dar inicio hablando primero sobre la preparación del paciente, ¿no? Lo que enfermería debería conocer en este ámbito, en este tipo de especialidades. Cuando hablamos de la preparación del paciente, pues tenemos que mencionar la valoración preoperatoria, donde dentro de esta valoración preoperatoria vamos a valorar la historia clínica, antecedentes médicos y en esto abarca pues las ciertas patologías que presentan este tipo de pacientes, porque como les mencionaba, son pacientes adultos mayores la gran mayoría.
Y estos pacientes pues le aqueja algún tipo de patología de fondo, como pacientes hipertensos, diabéticos, incluso algunos pacientes que podrían ser por trauma de emergencia, pues pacientes pediátricos que presenten algún tipo de alergia a medicamentos o incluso pacientes adultos que estén recibiendo anticoagulantes, etcétera, ¿no? Dentro de la valoración preoperatoria, pues también vamos a evaluar la evaluación oftalmológica, ¿no? Donde aquí también vamos a ver los resultados de la agudeza visual, la presión intraocular que se realizó en la evaluación preoperatoria. Vamos también a observar dentro de la valoración del paciente, pues exámenes básicos que se les ha solicitado a este tipo de pacientes, porque son muchas veces cirugías ambulatorias, pero eh, tienen que tener ciertos exámenes básicos como es hemograma, glucosa, EKG, ¿no? Más aún si son adultos mayores, hipertensos, diabéticos, etcétera, ¿no? Entonces veamos este pequeño video donde nos va a poder complementar un poco más lo que les estaba Las mencionando. herramientas necesarias para el desenvolvimiento en salas de cirugía. Identificar los requerimientos para ingresar a un quirófano y evitar acciones inseguras que nos llevan a cometer errores. ¿Qué se busca en un quirófano? Establecer parámetros que disminuyan los factores de contaminación en salas de cirugía. ¿Cómo lo logramos? Cumpliendo con las normas de asepsia y antisepsia. ¿Qué debemos hacer? Debemos empezar por el reconocimiento de las normas para ingresar a un quirófano. Las áreas están delimitadas por franjas de colores, las cuales nos brindar las herramientas necesarias, nos brindar, A ver, perdón, vamos a continuar, algo ha pasado. nos brinda Bien, vamos entonces a continuar. Igual les voy explicando poco a poco a lo que se trata del video, ¿no? El video nos habla más que nada de las normas de asepsia dentro de quirófano, ¿no? Como es una preparación previa para poder entender acerca de la preparación de un quirófano para este tipo de pacientes, como en general, una norma general, universal, para la preparación de este tipo de ambientes donde se van a llevar a cabo ciertas cirugías. Lo básico en la preparación de un quirófano, ¿no? La preparación de un quirófano para una cirugía implica la desinfección del área, la disponibilidad del material quirúrgico y la preparación del personal. En este caso, para este tipo de cirugías, también como mantener en todo momento, pues, todo lo que es las medidas de bioseguridad dentro del quirófano. En relación a la preparación del material, pues debemos de tener el material quirúrgico necesario. En este caso, las cajas que se solicitan para este tipo de cirugías, algunas veces son de preferencias del médico, ¿no? Dependiendo qué tipo de intervención, ¿no? Se van a llevar aquí. Como los materiales, muchas veces son algunos materiales importantes que se requieren que el paciente ha comprado. Entonces, todos estos materiales se tiene que corroborar al momento de la valoración en el momento preoperatorio, ¿no? Tener todo el material necesario en condiciones para poder usar, ¿no? La preparación del personal, pues sabemos que esto abarca desde la preparación de la indumentaria, ¿no? Aplicando todas las medidas de bioseguridad, como también el lavado de manos, tanto clínico para aquella persona que se encuentre circulando y el lavado de mano quirúrgico para aquellas personas que van a ser miembros del equipo estéril, ¿no? Que quiere decir que van a estar con todo el inventario limpio, ¿no? Estéril completamente, ¿no? En la preparación del paciente, aquí pues tenemos que entender que a pesar de los avances en la tecnología quirúrgica, las infecciones del sitio quirúrgico sigue siendo una de las causas más frecuentes de complicaciones quirúrgicas graves. Incluso hay estudios, ¿no? realizados que comprueban que la administración de profilaxis antibiótica una hora antes, previa a la incisión,
o la correcta esterilización del instrumental si no se cumplen de manera sistemática, pueden esto pues ayudar a que se presenten fallas en el procedimiento, ¿no? Como son infecciones en el sitio quirúrgico, y esto pues elevando costos, la falta de recursos, el desconocimiento, el exceso de confianza, ¿no? Muchas veces por creer que son cirugías ambulatorias podemos imaginar, ¿no? De que las cirugías son mínimamente invasivas, quizás. Entonces, pero cuando sin embargo cualquier tipo de falta estas medidas de bioseguridad podría pues llevar a una causa más grave, ¿no? Como son infecciones del sitio quirúrgico, muchas veces evidenciados cuando no se cumplen las medidas de bioseguridad dentro del quirófano. La preparación del paciente también, pues, por ejemplo, hay estudios realizados aquí en el Perú. Aquí es uno de estos estudios en relación al sitio, a la infección del sitio quirúrgico, ¿no? Donde se hizo una revisión sistemática evidenciando que el glutaraldehído es un producto volátil que emana sustancias citotóxicas. ¿Y por qué toca este tema en relación a lo que son cirugías oftalmológicas? Pues, porque muchas veces, incluso la Organización Mundial de la Salud, como otras organizaciones internacionales, como la CDC de Estados Unidos, la ANSI, también indica de que en la actualidad pues se prohíbe el uso de estos desinfectantes de alto nivel, como el glutaraldehído y oftaldehído, que muchas veces están siendo utilizadas, se podría decir, sin desconocimiento a las consecuencias que ello podría traer, sumergiendo pinzas oftalmológicas para que se acelere a los procedimientos quirúrgicos, saltando este tipo de advertencias de estas instituciones tanto universales, ¿no? Entonces, si bien es cierto, actualmente en el Perú se maneja todavía estos desinfectantes de alto nivel, pero en algunos hospitales todavía pues se están tratando de no usarlo, ¿no? Por las consecuencias propias que puedan traer esto de aquí. Finalmente porque son instrumentales que se sumergen y a pesar que se vean el lavado, se ha demostrado por evidencias de que efectivamente podrían ser citotóxicas para el órgano en sí que se está llevando a operar y en este caso pues es el ojo, ¿verdad? En relación a la preparación del paciente, pues tiene que ver con la prevención primero, ¿no? La prevención que consta de tres aspectos fundamentales. Primero, la profilaxis antibiótica para evitar las infecciones del sitio quirúrgico. ¿Podría verse una infección del sitio quirúrgico en este tipo de cirugías? Claro que sí. Una imagen, la imagen inferior que ustedes ven en la pantalla del lado derecho se puede ver claramente pues una de estas complicaciones. La profilaxis antimicrobiana o la profilaxis antibiótica que manda incluso la Organización Mundial de la Salud, incluso hay un último estudio que se está mostrando, por ejemplo, el tiempo, ¿no? de la profilaxis antibiótica en pacientes diabéticos, ¿no? Sabemos que estos pacientes diabéticos no pueden estar con tanto tiempo de ayuno, ¿no? Entonces, el hecho de incluso de administrar la profilaxis antibiótica, esto podría abarcar un daño más en el paciente, ya sea más que nada en el ámbito gastrointestinal, ¿no? Y para ello, antes nosotros conocíamos, incluso tenemos este conocimiento de que previo al ayuno, pues debería ser 12 horas, ¿no? Para aquellos pacientes que son diabéticos, incluso indican que podría ser de 6 a 8 horas. Siempre el último alimento que hayan comido sea algo ligero nada más, ¿no? En relación a la profilaxis antibiótica, pues se ha demostrado que tiene que ser 60 minutos antes de que el paciente sea intervenido quirúrgicamente. Entonces, muchas veces se desconoce ello.
Nosotros como enfermeras en quirófano sí conocemos muy bien a qué abarca esta profilaxis antibiótica y por qué se da este tipo de profilaxis antibiótica, ¿no? Que es un método para prevenir y controlar la propagación de infecciones e enfermedades en el sitio quirúrgico. Pero muchas veces el personal de tanto ya sea ambulatorio o personal que labora en áreas, en otras áreas, desconoce de esta profilaxis antibiótica y lo confunden con un tratamiento antibiótico. Entonces, muchas veces ellos te indican, ¿no? El paciente va a ser intervenido, ¿no? A las 10 de la mañana, bueno, a las 3 de la tarde, y el paciente recibió cuando le preguntas el tiempo, ¿no? La hora de profilaxis antibiótica, pues te dice que recibió a las 6 de la mañana, 8 de la mañana, ¿no? Entonces sabemos que ya no se considera una profilaxis antibiótica, ¿no? Ya no va a cumplir esa función que se requiere como profilaxis antibiótica. Y ellos muchas veces lo confunden con un tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces, cuando sabemos que es un paciente que recibe cuando recibe un tratamiento antibiótico ya en horario, no se requiere, no indican una profilaxis antibiótica. En el caso de este tipo de pacientes, pues, que son intervenidos quirúrgicamente, pues son pacientes ambulatorios. Muchas veces el paciente ingresa sin este tipo de profilaxis antibiótico, ¿no? Y esto va a depender mucho del tiempo quirúrgico y de qué tipo de intervención va a ser intervenido este tipo de pacientes. Entonces, la profilaxis antibiótica es más que nada para ayudar a prevenir la propagación de infecciones y enfermedades, ¿no? Esta elección del antimicrobiano y su evaluación profiláctica, pues se deben de tener en cuenta de los siguientes parámetros. Primero, el médico, para que indique la profilaxis antibiótica, tiene que ver la característica del microorganismo, puede ser el espectro antimicrobiano que desea básicamente no se alojen en este sitio, la farmacocinética, la toxicidad del medicamento, la efectividad clínica y el costo también para aquellos pacientes, para el paciente. Entonces, muchas veces son consideradas estos parámetros por el médico para la elección del antibiótico, ¿no? La prevención consta de tres aspectos fundamentales, ¿no? En cirugías de cataratas, en cirugías de glaucoma o injertos corneales, más aún en este tipo de pacientes, aquí sí se requiere obligatoriamente la profilaxis antibiótica. Cirugías lagrimales, en caso de lesión ocular o penetrantes también, ¿no? ¿Qué dice la Organización Mundial acerca de la profilaxis antibiótica? Pues ha tomado medidas para reducir la resistencia ante lo microbiano, ¿no? Lo cual es una amenaza para la salud global. Recomienda administrar la primera dosis de antibiótico entre 15 a 45 minutos antes de la incisión incluso. La prevención en la preparación del ojo tiene que ver en poder evitar eh, aquellas falencias dentro o eventos dentro de los procedimientos quirúrgicos, ¿no? Entonces, identificando, por ejemplo, primero, la mayoría de las cirugías oftalmológicas se requiere de que la pupila esté en midriasis máxima, ¿no? Y el protocolo de midriasis también puede variar según el hospital. Tanto si la dilatación pupilar se lleva a cabo de manera tradicional, ¿no? Como si se usa un dispositivo de liberación controlada de fármacos de colocación en el fondo del saco, donde se van liberando los principios activos en misión del personal y pues comprobar por antes de entrar al quirófano, ¿no? Que se encuentre que el paciente tiene la pupila del ojo a operar dilatada convenientemente, ¿no? La preparación de la piel del paciente, en la mayoría de las infecciones del sitio quirúrgico, el germen infectante proviene de la piel.
Entonces, para ello también se procede a la desinfección de la asepsia de la piel, ¿no? Mayoría de ellos, pues, se realiza con yodopovidona, ¿no? El germen infectante proviene de la piel muchas veces, ¿no? Y por eso es que también se requiere una asepsia de la piel en este tipo de pacientes. Normotermia también para evitar, pues, que podría ser uno de los factores que intervenga para infecciones del sitio quirúrgico o complicaciones propias del paciente. Sabemos que son pacientes adultos mayores, entonces dentro de la valoración de la temperatura de quirófano se tiene que evaluar, pues, varias variables, ¿no? Uno de ellos es el tipo de cirugía, la edad del paciente y el tiempo. Tres variables se evalúan antes de colocar la temperatura dentro del quirófano. El tipo de cirugía, dependiendo qué tipo de cirugía de alta complejidad, de mediana complejidad o de baja complejidad, como es en esta. Ahora, el tiempo de cirugía también son muchas veces, pues, por ejemplo, cirugías de especialidades podrían demorar incluso otros tipos de cirugías como neurocirugía, cirugías cardiovasculares podrían demorar 4 o 3 horas, o cirugías de trasplante o ortopedia de cadera podrían demorar incluso más. Entonces, todo esto son variables para medirla, para colocar, ¿no? La temperatura dentro de quirófano, evaluar la temperatura dentro del quirófano. Y el último, pues, es la edad del paciente. Entonces, ¿cómo así? Pacientes pediátricos y pacientes adultos mayores tienden a perder rápido la temperatura del cuerpo. Entonces, no se puede manejar una temperatura muy baja porque esto podría conllevar de que el paciente sufra una hipotermia, ¿no? Entonces esto se tiene que evaluar en el caso de este tipo de pacientes. Aparte, son pacientes ambulatorios, ¿no? Son pacientes adultos mayores, fácilmente incluso se les podría poner una manta térmica, graduando la temperatura, que no sea tan alta, ¿no? Para que igual permita que el paciente pues no caiga en esta hipotermia perioperatoria, ¿no? Que finalmente es la pérdida de calor del cuerpo, ¿no? Y hace que se mantenga la temperatura por debajo de 36 grados y esto podría incrementar el riesgo del sitio quirúrgico, pero tampoco podemos manejar muy alto la temperatura. Perfecto, entonces por eso les mencionaba, ¿no? Se maneja una temperatura estándar dentro del quirófano, pero el paciente se le podría apoyar incluso con mantas térmicas para apoyar a que pueda guardar todavía la temperatura adecuada, ¿no? Entre 36,5 a 37 grados centígrados. La preparación del área quirúrgica, pues aquí el área quirúrgica del hospital es el lugar destinado para realizar procedimientos básicos. Entonces tiene que ser un ambiente que se encuentre limpio, ¿no? Que se encuentre en todas las condiciones óptimas para que se pueda llevar a cabo. No hay cirugías oftalmológicas hasta el momento, pues donde he podido observar, donde se dean en consultorios, ¿no? Entonces, siempre es en un quirófano, ¿no? Porque sabemos que este tipo de cirugías podría conllevar algún tipo de riesgo mayor. Estrategias de diseño para un quirófano, pues al igual que todos los quirófanos, a diferencia de que este tipo de quirófanos para esta especialidad son quirófanos de clase C. ¿Cómo así? Existen tres tipos de quirófanos, ¿no? Los quirófanos de clase A, clase B y clase C. Los quirófanos de clase A son quirófanos donde la tecnología es sumamente más avanzada y son quirófanos en tamaño, son más grandes y tienen equipos que no tienen equipos de tecnología avanzada que no salen de este quirófano. Por ejemplo, el fluoroscopio dentro de este quirófano, los microscopios dentro de este quirófano, ¿no? Entre los demás equipos básicos de propio de un quirófano. Entonces, aquí en este tipo de quirófanos de clase A se van a llevar a cabo las cirugías de trasplante, de ortopedia, de neurocirugía. Por eso se les llama quirófanos de clase A, donde se van a llevar cirugías de especialidades de alta complejidad.
Y los quirófanos de clase B son quirófanos del tamaño regular, ¿no? Que manda la norma técnica. Son quirófanos donde los equipos, ¿no? Podrían ser movibles muchas veces, ¿no? Retirados de quirófano, pero también pueden ir a otro quirófano, etcétera, ¿no? Aquí se llevan cirugías, básicamente cirugías de mediana complejidad, como podría ser cirugías generales, cirugías ginecológicas, urológicas, entre otros tipos de especialidades. Em, incluso las cirugías de emergencia, ¿no? Tanto de cirugía como ginecológicas. Y los quirófanos de clase C son quirófanos más pequeños, ¿no? Son quirófanos donde se llevan cirugías, donde se llevan a cabo cirugías ambulatorias. En este caso, este tipo de especialidades que son cirugías, pues, menos complejas y no requiere, pues, de tanta tecnología, ¿no? Sí, sí requiere de un microscópico de oftalmología, a diferencia, pues, de microscopio de neurocirugía, que es más grande, un poco más complejo el manejo, ¿no? Máquinas de FACO, ¿no? Y entre otros tipos de equipos más que se requieren en este quirófano. Así se clasifican este tipo de quirófanos, por eso le decimos que son quirófanos de clase C, donde se van a llevar a cabo este tipo de cirugías ambulatorias. Bueno, nosotros ya conocemos tres tipos de zonas indispensables, que básicamente en el video ya trataba de hablar acerca de las zonas, las normas que se mantienen, las normas de bioseguridad dentro del quirófano, ¿no? El hecho de conocer las zonas dentro del área quirúrgica, como es la zona negra, donde también es llamada la zona no restringida, ¿no? Donde aquí básicamente están las oficinas, los servicios higiénicos, los cambiadores incluso, ¿no? La zona gris, que es una zona semirrígida, aquí ya se encuentra incluso el lugar del transfer para pasar al paciente hacia la zona de quirófanos, ¿no? Que es la zona blanca, donde es una zona restringida. ¿No? El sitio más aséptico se considera es un sitio más aséptico de todo el área quirúrgica, ¿no? Aquí el personal tiene que entrar con una indumentaria, con un equipo, un EPP exclusivo para esta área y no estar con este EPP rotando en todas las áreas, en todas las zonas, ¿no? La distribución arquitectónica, pues en el tamaño estándar oscila entre 35 a 60 metros cuadrados dependiendo del tipo de especialidades. Y por eso les decía, este es para un quirófano de clase B y de clase C podría ser. Pero para un quirófano de clase A el tamaño es más grande. Por ejemplo, es de 80 a 100 metros cuadrados, ¿no? Eh, Todas las características propias para la preparación de un quirófano que tenga que ver en distribución arquitectónica, que sea con la puerta de vaivén, incluso los lavamanos quirúrgicos, ¿no? Que deben ser de acero inoxidable con un espacio de 2 a 3 para personas que puedan lavarse. Em, las conexiones de la seguridad, ¿no? Estas conexiones de seguridad de fuente de energía debería tener una medida, ¿no? Una medida que debe tener de corriente de 110 a 220 voltios, por el tipo de equipos que manejan, ¿no? Por ejemplo, la máquina de anestesia, el equipo de electro, el microscopio oftalmológico, el equipo de FACO, el equipo de vitrectomía, etcétera, ¿no? Factores que influyen en el ambiente quirúrgico, pues también tiene que ver en relación a la purificación del aire, ¿no? En un aire óptimo, ¿no? De 10 recambios de aire por hora, ¿no? Que cuenten estos quirófanos con un aire óptimo, como es el filtrado EPA, que produce un 96% de seguridad.
o incluso el último, ¿no? Que aún pues es bastante costoso, seguramente se pueden observar en algunas clínicas que puedan contar con este tipo de filtrado, que es el filtrado ULPA, ¿no? Que asegura una seguridad de un 99,7 a un 99,9% de filtrado, ¿no? La humedad tiene que ser una humedad relativa, debe estar entre 50 y 55%, ¿no? Sabemos que por encima de 55 esto podría aumentar la transpiración y el crecimiento de moho, y por debajo de del 50% de humedad se produce desecación y deshidratación, y esto podría generar partículas contaminantes, y también incluso podría aumentar la carga electroestática, como generar chispas, y podría provocar incluso algo más grave, como es un incendio dentro del quirófano, ¿no? La temperatura, ya les mencionaba, el quirófano estándar debe estar entre 17 a 19 grados centígrados. Por debajo de los 16 se produce hipotermia, y por encima de los 19 podría provocar una hipertermia, hipertermia en el paciente, o incluso agregar pues a la proliferación de bacterias, ¿no? Y por encima de los 23 grados centígrados podría incluso generar contaminación dentro del quirófano. La disciplina y reglamento en relación a la vestimenta, ¿no? Que debe establecer como una barrera efectiva entre el contacto de la piel, el cabello, la boca, la nariz, los pies del personal con el ambiente quirúrgico, ¿no? Básicamente la colocación del EPP completo, ¿no? Eh, en cuanto al lavado de manos prequirúrgico, pues entender, conocer muy bien los tres tiempos de lavado de mano quirúrgico, ¿no? Y con qué soluciones normalmente se aceptan el lavado de mano quirúrgico, ¿no? Debe incluir permanentemente la supervisión del filtrado de agua en la temperatura correcta, que es de 32 grados centígrados. El jabón antiséptico adecuado puede ser yodos al 4%, o incluso lo más usado, que es el Clean, que es la clorexidina 2%. O hace poco que vino incluso la representante de Clean hablando del efecto de la cloricina del 2% y el 4%, y mencionaba pues que casi manejaban el mismo por ciento. Si en el caso no tuvieses la opción del 2%, podrías incluso hacer el lavado del 4% de lavado de manos quirúrgico, ¿no? Y aquí Técnica tenemos un lavado video de manos acerca del lavado de quirúrgico. manos quirúrgico, ¿no? Tiempo. Nos acercamos al lavamanos teniendo la precaución de tener una distancia de 10 centímetros entre nuestro cuerpo y el lavamanos. Mantenga siempre desde el inicio hasta el final la posición de las manos en forma vertical por encima del nivel de la cintura a la altura del pecho. Accione el agua y deje que fluya de dedos, manos, muñeca, antebrazo a codos, sin devolverse, para que no haya riesgo de contaminación. Se aplica el jabón en una mano y se frota palma contra palma. Frote palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos, y luego palma de la mano izquierda contra el dorso de la mano derecha de manera similar. Frote palma contra palma, entrelazando los dedos. Frote dorso de los dedos de una mano contra la palma de la otra mano, manteniendo unidos los dedos. Limpieza dedo a dedo de forma vertical o circular, primero con la mano derecha contra los dedos de la mano izquierda, y luego con la mano izquierda contra los dedos de la mano derecha. Limpieza de yema de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, y luego yemas de la mano izquierda contra la palma de la mano derecha. Enjabonar de muñeca a codo en forma circular, descendente en un solo sentido,
sin devolverse y luego en el otro antebrazo. Lavar con agua, recuerde que se debe iniciar desde los dedos hasta los codos en un solo sentido y retirado el cuerpo del lavamanos. Bajo el agua, lavar meticulosamente uña a uña utilizando las uñas de la mano derecha hacia las uñas de la mano izquierda y luego con las uñas de la mano izquierda hacia las uñas de la mano derecha. Siga con el enjuague. Segundo tiempo. Se realiza de manera similar al primero, pero solo hasta la mitad del antebrazo. Palma de una mano contra la palma de la otra mano. Palma de la mano derecha contra el dorso de la izquierda y viceversa. Palma contra palma entrelazando dedos. Dedos de una mano entrelazando la otra. Limpieza dedo a dedo. Yema de los dedos contra palma de la otra mano. Enjabonado hasta la mitad del antebrazo. Enjuague. Tercer tiempo. Finalmente, se realiza el mismo lavado, pero solo hasta las muñecas. Palma de una mano contra la palma de la otra mano. Palma de la mano derecha contra el dorso de la izquierda y viceversa. Palma contra palma entrelazando dedos. Dedos de una mano entrelazando la otra. Limpieza dedo a dedo. Yema de los dedos contra palma de la otra mano. Enjabonado hasta la mitad del antebrazo. Enjuague. Después del lavado, diríjase al quirófano siempre con la posición de sus brazos frente a usted. No bajar los brazos, no sacudir las manos, no tocar ningún elemento. Las puertas de los quirófanos se abren de espalda o con la cadera. No utilice las manos. Si accidentalmente toca una superficie no estéril, debe empezar el proceso de lavado de nuevo. El tiempo de lavado no debe ser superior a 5 minutos. No mejoran la asepsia y puede llevar irritaciones de la piel y en tiempos menores no se garantiza que el antiséptico actúe. Si se realizan intervenciones en el mismo set del día, se puede disminuir el tiempo a 2 minutos. No es necesario el uso de cepillos ni de esponjas para el lavado de las manos. Esta práctica puede dañar la piel e incrementa la dispersión de bacterias a partir de las manos. Desde este momento evita el contacto con cualquier superficie no estéril. Bien, hemos podido entonces ver las etapas de lavado de mano quirúrgico, que tiene que ver dentro de la preparación del personal para el área quirúrgica, ¿no? Consideraciones técnicas, ¿no? Que se consideran también para la preparación del área quirúrgica, ¿no? Que va en relación a la preparación de materiales, ¿no? La iluminación que tiene que ser excelente, ¿no? Que tiene que ser excelente para este tipo de cirugías. En este caso, para este tipo de cirugías no se utilizan las lámparas cialíticas, se utilizan la propia luz del microscopio o muchas veces un frontoluz que maneja el mismo médico oftalmológico, ¿no? Mobiliario es indispensable, como es la mesa quirúrgica, las sillas, para que el médico oftalmológico esté cómodo, ¿no? Y el ayudante también, y puedan llevar así una cirugía de una manera segura, ¿no? Efectiva, ¿no? Y brindando una atención con calidad. La mesa operatoria que debe estar ordenada, ¿no? La mesa operatoria, ¿no? Que debe cumplir con todas las posiciones quirúrgicas que se requieren. En este caso, solo el paciente va a estar de cúbito dorsal, ¿no? Y el paciente, pues aquí en este tipo de posiciones no requiere de otro tipo de posiciones agregadas, ¿no? Pero sí se tiene que cuidar mucho las zonas de presión de este tipo de pacientes, ya que son pacientes pediátricos o pacientes adultos mayores y muy rápidamente, pues no cuentan con mucho tejido celular, tampoco con mucho tejido
muscular, ¿no? Y esto podría abarcar algún daño tisular, ¿no? Del paciente, ¿no? Entonces se tiene que cuidar mucho las posiciones del paciente, ver si tiene prominencias óseas bien notorios, entonces colocar algún tipo de cojines o protectores en las zonas donde posiblemente podría abarcar alguna zona de presión o lesión en el paciente. Bien, también en preparar el quirófano, ¿no? Indispensable, ¿no? Antes de que se haga el llamado al paciente, verificar los suministros de materiales, de equipos, ¿no? Dentro del quirófano y del personal completo, ¿no? Eh, Recomendaciones para una técnica estéril, pues el conjunto de procedimientos destinados a prevenir las infecciones por microorganismos y mantener la esterilidad durante el procedimiento quirúrgico, ¿no? Eh, Todas y cada una de las personas que forman parte del equipo quirúrgico que se encuentra dentro del quirófano, pues suelen ser un vehículo de transportador de gérmenes patógenos. Entonces, para ello tenemos que abarcar y aplicar las normas de bioseguridad dentro del quirófano. Por eso, tal y como ya recogía Flores Nightingale, se hace necesaria una conciencia quirúrgica para el actuar del juicio y la aplicación de aquellas normas y principios que garanticen más que nada un ambiente libre de microorganismos al que el paciente va a ser intervenido, sometido de algún tipo de procedimiento invasivo. Incluso ya Flores Nightingale hablaba acerca de de este tipo de necesidad para el personal, para el equipo quirúrgico que realizaba las intervenciones quirúrgicas para evitar pues las infecciones que en esos tiempos también se venía dando, ¿no? En la actualidad todavía, como dice la Organización Mundial de la Salud, se sigue luchando todavía con las infecciones del sitio quirúrgico, sigue viendo todavía algunas tasas de evidencias de este tipo de complicaciones. Para ello es importante conocer entonces las medidas de las técnicas estéril, como es el lavado de mano quirúrgico, la colocación del EPP y la colocación correcta del EPP estéril para aquellas personas que son miembros del equipo estéril, ¿no? Como la colocación de la bata estéril, del guante estéril, las técnicas, en este caso para la enfermera instrumentista, la técnica cerrado de la colocación del enguantado y para el personal cirujano, ¿no? Y ayudante, la técnica de enguantado abierta, ¿no? Como vemos aquí en esta segunda imagen y saber colocar muy bien cada uno de estos guantes, ¿no? Muchas veces, por a veces entran médicos residentes o médicos internos, ¿no? Sin previo, en desconocimiento a las normas de bioseguridad. Y muchas veces me ha tocado pues retirar al personal o volver a colocar, a hacerse la asepsia, el lavado de manos quirúrgico, ¿no? Porque muchas veces cometen el error de hacer un mal secado de las manos, de colocarse mal los guantes o de colocarse mal el mandil, ¿no? Sacan todo la mano de la manga del mandil y finalmente se apoyan con esta mano que está libre para que puedan terminar de colocarse el mandil, ¿no? Entonces, estos desconocimientos que tienen este tipo de profesional, que se tiene pues que educar, ¿no? La colocación también de los campos estériles, no por ser una cirugía ambulatoria que se consideran rápidas, cirugías rápidas, mínimamente invasivas, entonces se requiere, pues, no se requiere tanto, como dicen, ¿no? No se requiere tanta indumentaria estéril, ¿no? Pero recordemos que finalmente se está interviniendo un órgano, ¿no? Que es el ojo. Entonces, se necesita todas las medidas de bioseguridad para evitar, pues, las complicaciones de este tipo de intervenciones quirúrgicas, como la colocación de los campos, de las sábanas, el protector ocular, ¿no? Etcétera, ¿no?
La apertura del material estéril también, manejar muy bien la apertura del material estéril, sabiendo que el paciente se tiene que encontrar dentro del quirófano, más no en la puerta del centro quirúrgico, porque esto abarca de que la puerta de quirófano se mantenga abierta y en constante circulación tanto del personal que no esté estéril. Y esto abarca de que entre muchos microorganismos y finalmente se alojen en la mesa quirúrgica donde se está aperturando el instrumental quirúrgico, ¿no? Que está completamente estéril. Cuando se habla del tiempo de apertura del instrumental quirúrgico, se tiene que tener mucho cuidado, ya que también tiene que ver pues a la cantidad de personas que se encuentran dentro del quirófano. Muchas veces ingresan con alumnos dentro del quirófano, pues no se colocan bien las mascarillas y esto podría abarcar de que exista algún tipo de contaminación también del instrumental. Y por aquí se está cumpliendo todo lo que es las medidas de bioseguridad, como es la asepsia de lavado de manos, la asepsia de la piel, la buena técnica, la correcta técnica de la colocación del EPP estéril, etcétera, cuando sin embargo pues se está incumpliendo en la cantidad de personas dentro del quirófano, ¿no? Que por ahí viene quizás este tipo de complicaciones. Bien, la colocación de medicamentos y soluciones, y en el caso se indicara, ¿no? Que viene por parte del médico anestesiólogo, ¿no? O si en el caso requiriera pues de algún tipo de sedación adicional a la anestesia, ¿no? La pérdida de la técnica estéril durante el desarrollo de la intervención quirúrgica, todos los miembros del equipo velarán porque la técnica estéril se lleve a cabo y se mantenga durante la misma. En este caso, de encontrar restos de materiales orgánicos como sangre, tejidos, cabello, etcétera, se considera contaminado y se tiene que eliminar inmediatamente para evitar el contacto, que entre en contacto con el paciente, ¿no? Ante un material estéril cerrado o envuelto de forma que no haya podido penetrar el vapor para su esterilización, retirar y considerar contaminado, verificar también los indicadores no solamente externos, sino los indicadores internos del instrumental. Muchas veces vira el indicador externo, pero no el indicador interno, o muchas veces están virados ambos indicadores cuando sin embargo el instrumental se encuentra húmedo y se ve solución, incluso se ven gotas de agua, ¿no? Cuando es así se considera contaminado, no ha cumplido todo el proceso de esterilización correspondiente. Forma para moverse dentro de y fuera del campo estéril también todos los miembros del equipo no estéril, ¿no? Tienen que conocer muy bien el área que se considera estéril, ya que todos los miembros del equipo estéril se encuentran dentro de ellos, no caminar entre los miembros del equipo quirúrgico estéril. Se acercarán al campo estéril siempre de frente al campo, mantendrán al menos una distancia de 30 centímetros entre ellos, ¿no? El campo estéril y los miembros del equipo quirúrgico estéril también, ¿no? Y reducir al mínimo el número de personas y las conversaciones dentro del quirófano. Debemos tener siempre presente que el mayor beneficiario de una técnica estéril correcta es finalmente el paciente, ¿no? Y como enfermeras debemos destinar todos nuestros cuidados a que eso sea así. Como para ello no debemos nunca bajar la guardia ni confiarnos en el desarrollo de nuestra práctica diaria, teniendo siempre en cuenta los principios de una disciplina quirúrgica correcta, ¿no? Y ayudando a que se cumpla todo ello a bien del paciente. Nosotros sabemos el concepto de cirugía, ¿no? Que se denomina, pues, a este tipo de intervenciones que se van a llevar a cabo, pues, en los ojos, ¿no? Por médicos especialistas, ¿no? Médicos oftalmológicos, ¿no?
Existen diferentes operaciones de la vista y los ojos dependiendo del padecimiento que sufra el paciente, ¿no? En cirugías, este tipo de cirugía oftalmológica es ambulatoria y no es necesario que el paciente sea internado de mucho menos sedado. En el caso, pues, se le recomendaría, ¿no? Por una previa evaluación anestésica. Pues únicamente se utiliza calmantes en este tipo de pacientes. Muchas veces antes de salir de quirófano se le aplica pues diclofenaco intramuscular, ¿no? Indicado por el médico oftalmológico para evitar pues el dolor en la recuperación posanestésica. Los días antes de la intervención, pues el paciente tiene que saber todo lo que necesita mantener, los cuidados necesita mantener para ingresar a quirófano. Paciente en ayuna, ¿no? Yo ya les mencionaba que el ayuno es de 8 horas, dependiendo a la evaluación preanestesia. Muchas veces cuando son pacientes diabéticos y tienen un mal control de diabetes, pues son pacientes que no llegan a ingresar finalmente a este tipo de cirugías porque podrían provocar algún tipo de complicación mayor. Entonces, ¿podrían tener un ayuno de 6 horas? Sí, sí pueden tener. Incluso la Organización Mundial de la Salud indica de 6 a 8 horas, siempre en cuando el alimento a inicios de estas horas haya sido un alimento leve, ¿no? Como puede ser un juguito con una tostada o un caldito, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero tampoco, pues, si el paciente refiere que ha comido, pues, algo sólido, algo contundente, ¿no? No se considera ya el ayuno de 8 horas, ¿no? Porque esto pues va a demorar a digerirse y el paciente muchas veces, si en el caso sea sedación, ¿no? El paciente pueda regurgitar ello o podría incluso hacer aspirarse con el contenido, ¿no? ¿Por qué no se recomienda 12 horas antes? Porque se ha demostrado de que si el paciente tiene 12 horas antes de ayuno, se evidencia incluso de que el jugo gástrico podría incrementarse en este tipo de pacientes. Y al aumentar el jugo gástrico, que finalmente es líquido, ¿no? Puede regurgitar finalmente en el paciente y podría provocar una aspiración de este tipo de pacientes. Por eso es que ya no se recomienda el ayuno de 12 horas, sino de 8 a 6 horas, dependiendo qué tipo de cirugía se va a llevar a cabo. En este caso, este tipo de cirugías que son mínimamente invasivas, son ambulatorias, máximo de 6 a 8 horas, ¿no? Los días antes de las intervenciones, entonces el paciente tiene que acudir al médico, ¿no? Para que pueda ver cómo está llevando el tratamiento mm, de su intervención, ¿no? La preparación para su intervención, como también evaluar los controles de glicemia en el paciente, la evaluación de funciones vitales como si son pacientes hipertensos, no evaluar si está controlado, etcétera, para evitar pues suspensiones en plena cirugía. En el mismo día de la intervención, pues el paciente debe venir en ayuna, ¿no? Eh, respetar pues también la indumentaria, ¿no? El paciente tiene que acudir pues con una bata, sin alhajas, sin uñas pintadas, sin maquillaje en los ojos, sin pestañas postizas, sin dentaduras postizas tampoco, ¿no? Entonces, estos son indicaciones que se le da previo a de que el paciente puede ingresar, pero muchas veces son pacientes adultas mayores, a pesar que son adultas mayores, vienen con pestañas postizas, no se les ha educado al paciente, ¿no? Y así lo traen al paciente, ¿no? Uñas pintadas, maquillaje en la cara, y esto pues podría complicar el procedimiento quirúrgico, etcétera, ¿no? Para cirugías de cataratas también es importante, bueno, para todos tipos de intervenciones quirúrgicas que tienen que ver con cirugías oftalmológicas, ¿no? Se parecen otras afecciones de salud como diabetes, hipertensos, ¿no? Este tipo de pacientes tienen que recibir un tratamiento, tienen que haber controlado, ¿no? La enfermedad.
como diabetes, pues que cumpla con todo el tratamiento que esté tomando, ya sea metformina o colocarse insulina, ¿no? El paciente no debe dejar de aplicarse este tipo de medicamentos. Y si es previo a la cirugía, normalmente pues nunca coincide con la hora con la hora de que se va a intervenir, ¿no? Pero lo que son medicamentos para la presión, arterial, pues para pacientes hipertensos sí o sí, pacientes que tienen que tomar, ¿no? Su captopril, el prazolam, lo que estén tomando, ¿no? El paciente tiene que cumplir con su tratamiento. Muchas veces el paciente entiende por ayuno y ya deja de tomar todas sus pastillas, ¿no? E incluso este tipo de pastillas que son para su hipertensión y el paciente ingresa con 280, 290 de presión en quirófano, ¿no? Entonces son pacientes que probablemente van a sangrar demasiado, ¿no? Y no se va a llevar a cabo la cirugía porque esto va a abarcar que exista mayor sangrado en el ojo, pues y el médico no llegue a observar muy bien. El procedimiento quirúrgico incluso va a provocar una presión intraocular, tanto así que la iris va a comenzar a sobresalir. Mientras el médico va a hacer la incisión, la iris va a estar saliendo por la incisión que el médico ha realizado, ¿no? Y se va a ver, nosotros le vamos a poder observar ese tipo de presión mientras vamos viendo también la presión arterial del paciente, ¿no? A eso se le llama presión ocular que hace el paciente, ¿no? Y esto podría provocar a un daño mayor, como quedar, pues el paciente podría quedar en ceguera el paciente, ¿no? En el caso de una cirugía de cataratas, pues el ayuno, ¿no? Se recomienda que sean de 8 a 6 horas, dependiendo en las patologías de fondo del paciente, ¿no? Las posiciones quirúrgicas es importante saber. Nosotros sabemos que es una única posición de cúbito dorsal, ¿no? Donde el paciente se va a encontrar, pero es importante también entender todos los criterios de un tipo de posiciones del paciente, ¿no? Los pacientes se colocan en posiciones quirúrgicas específicas por muchas razones. El uso de una posición específica le da al cirujano un acceso directo o óptimo al sitio quirúrgico. Las necesidades de estabilidad fisiológica, protección contra las lesiones y acceso al sitio quirúrgico afectan la toma de decisiones sobre la colocación. Cada paciente tiene consideraciones únicas, como la edad, la movilidad de articulaciones y enfermedades, que es importante considerar cuando se desea colocar en posición al paciente con seguridad. Debido al riesgo de lesiones graves y permanentes, el equipo quirúrgico debe ser guiado y dirigido en el proceso de colocación en posición. El anestesista, el cirujano y el circulante son quienes dirigen el proceso debido a su conocimiento sobre el estado del paciente. Bien, entonces hemos podido ver, ¿no? No solamente abarca del personal de enfermería la posición del paciente, ¿no? Entonces abarca también tanto de todo el equipo quirúrgico. Si está indicado, pues, algún tipo de anestesia, ya sea general, por algún tipo de complicación o fondo de patología, entonces se conversa primero con el médico anestesista, el médico cirujano, para poder llevar a cabo la posición del paciente, siempre protegiendo esas zonas de presión que podrían traer complicaciones en el paciente. Los tipos de posiciones es algo básico que nosotros manejamos. Sabemos que rigen las posiciones, y de ahí existen las modificaciones de este tipo de posiciones, como de cúbito dorsal, y lo que ustedes ven en puntito verde son las zonas de presión normalmente en este tipo de pacientes, y eso es lo que se tiene que evitar. Por ejemplo, zonas de presión en el talón. Si son pacientes adultos mayores, si no tienen mucho tejido celular, si no tienen mucho tejido muscular, entonces se tiene que colocar protectores en los talones, en la zona sacro, incluso en los codos, ¿no? En el omóplato, porque son prominencias óseas donde son más notorios y el paciente tiende a hacer. Pero ¿cómo? Si las cirugías pueden durar una hora. No, muchas veces les digo que existen complicaciones en las cirugías. Así ustedes digan que son cirugías ambulatorias, son cirugías
que duran poco tiempo, 45 minutos, 30 minutos. Muchas veces he entrado cirugías de cataratas por FACO, que debe ser más rápido, en otros hospitales se le pueden dar 30 minutos. Estas cirugías duran 4 horas. Así, así de tanto podrían complicarse, ¿no? Ya sea por la complicación propio de la cirugía, ya sea por la destreza propio del médico o algún tipo de fondo de complicación por el paciente, ¿no? Patológico, puede ser que el paciente es hipertenso y por ahí pues haga complicaciones de este tipo de patología, etcétera, ¿no? Y pueden demorarse hasta 4 horas. Entonces un paciente en 4 horas en una sola posición de cúbito dorsal, posiblemente haga zonas de presión en este lado. Mis recomendaciones es, si no cuentas con algún tipo de protectores, hay protectores de gel que se colocan, entonces en un hospital siempre vas a encontrar algodón. Entonces puedes colocar algodones en las zonas de presión, ¿no? Yo al menos trato de cuidar mucho las zonas de presión de este tipo de pacientes. Algodón se coloca en las zonas de talón, en la zona sacra, o incluso son pacientes adultos mayores que vienen en silla de rueda y ya tienen lesión en la zona sacra, incluso acuden con pañales, ¿no? Por sus cuidadores. Entonces, al momento de ingresar al paciente, tú tienes que verificar. Muchas veces ni cuenta te das en el paciente porque estás más ubicándote de que la zona a operar va a ser los ojos y tienes que ubicarte en ello. Pero cuando le colocas el medicamento intramuscular al finalizar la cirugía en el postoperatorio, te vas a dar cuenta que tiene una úlcera por presión en la zona sacra, etcétera, ¿no? Entonces, siempre revisar a este tipo de pacientes porque al igual que un paciente pediátrico son muy delicados, ¿no? Entonces, tienes que verificar todo ello. Esta posición de cúbito lateral no se usa, ¿no? En este tipo de cirugías no es aplicable, tampoco prono, ¿no? Pero de cúbito dorsal sí, y eso es lo que se tiene que cuidar bastante. En pacientes adultos mayores, la zona del omóplato incluso muchas veces es también una zona donde posiblemente se puede ver zonas de presión, ¿no? Enrojecido, ¿no? Cuando ya pase a la unidad de recuperación posanestésica se va a ver esa zona enrojecida, ¿no? Y de ahí existen pues las modificaciones, ¿no? No me voy a centrar mucho en los videos porque habla mucho de las posiciones y las modificaciones de las posiciones. Igual eso, este PPT está siendo compartido para ustedes, lo pueden revisar los videos, ¿no? En donde habla todas las posiciones supina o de cúbito dorsal, prono, la de Saint Miller lateral, la posición de Fowler o sentado, ¿no? Que no son aplicables para este tipo de cirugía. Pero sí tenemos que mencionar igual las posiciones que existen dentro de quirófano para aplicar los diferentes tipos de intervenciones quirúrgicas. Existen complicaciones derivadas a la posición del paciente. Las más frecuentes son lesiones del flexo braquial. Este es algo que también tengo que mencionar. Pacientes que ingresan a este tipo de cirugía tienden, como les mencionaba, son adultos mayores que tienen rigidez en los miembros inferiores o en los miembros superiores. Y cuando tienen este tipo de rigidez son pacientes que no pueden hacer aducción ni tampoco abducción. Entonces, cuando no hacen ni abducción ni aducción, lo que hace, y tú le fuerzas a hacer este tipo de posiciones al paciente, lo que puedes lesionar probablemente sea algún flexo braquial. Y el paciente, como posiblemente puede estar sedado, etcétera, va a quejarse del dolor, más del dolor de la intervención quirúrgica, te va a quejar del dolor en el miembro que tú has hecho abducción o aducción, ¿no? Es importante entonces por ello conocer muy bien el tipo de posiciones que le vas a colocar al paciente, las zonas de presiones del paciente y posible daño que podrías provocar en el paciente, ¿no? Ya sabemos que son para emergencias, para cirugías oculares de emergencia, son pacientes que te van a llegar de toda edad, ¿no? Adultos, pediátricos o adultos mayores. Pero cuando son pacientes ambulatorios programados, la gran mayoría son pacientes adultos mayores.
y son pacientes que son más delicados, donde se requiere más cuidado a la que se requiere para adultos, ¿no? Vamos entonces a conocer la anestesia, todo lo que tiene en relación. Ya estamos llegando a la última parte, ¿no? Donde es todo sobre la anestesia. Primero voy a mencionar en general lo que tiene que ver conceptos básicos. La enfermera debe conocer en conceptos básicos de la anestesia. De ahí para centrarme solamente en lo que es anestesia ocular. ¿Está bien? Pero igual vamos a mencionarlo. Voy avanzando en algunas partes donde no tenemos que centrarnos mucho como son anestesias raquídeas, pero sí hay que mencionarlo porque es parte de los tipos de anestesia que vemos en quirófano, pero no en este tipo de cirugías. ¿Qué es una anestesia? Pues para conocer un poco de este concepto de anestesia, pues nosotros conocemos a lo que se le llama el concepto de anestesia como el estado de inconsciencia sin respuesta a estímulos dolorosos del paciente. ¿Por qué? Porque el tipo de anestesia, el tipo de medicamento que se le administra al paciente bloquean neuroreceptores en el paciente que hacen de mensajeros de recepción del dolor. Por ejemplo, si el paciente está anestesiado y tú le aplastas al paciente el brazo, el paciente no te va a reaccionar a ese estímulo, a diferencia si el paciente está despierto y le aprietas el brazo, ¿no? Te va a responder con una respuesta, algún estímulo. Entonces, cuando el paciente está bajo la anestesia, el paciente está sedado. Entonces, eso quiere decir que a nivel del sistema nervioso, pues se ha bloqueado estos receptores. ¿Y dónde se encuentran estos receptores o neuroreceptores? Pues se encuentran en las zonas más superficiales, como son la piel, donde envían este mensaje como receptores al sistema nervioso central. No mantiene la vía aérea permeable ni adecuada ventilación sin asistencia externa. En el caso de anestesia general, se comprende la función autónoma. Aquí es donde básicamente el paciente bajo anestesia está haciendo uso del sistema nervioso, de la función autónoma propia de su cuerpo, ¿no? Y básicamente es un campo único de anestesiología y la enfermera abarca acá, claro que sí, como apoyo, ¿no? Como apoyo o asistencia a la anestesia. Tipos de anestesia que nosotros debemos conocer como conceptos básicos: anestesia generales, anestesias regionales, anestesia locales, en la cual abarca este tipo de especialidades, anestesia con sedación, ¿no? Y el médico anestesiólogo es el único responsable en decidir qué tipo de anestesia va a recibir el paciente, dependiendo muchos factores, como la patología de fondo, si el paciente es nervioso, es ansioso, etcétera, ¿no? Si el paciente está inestable inclusive. Una anestesia general es la reducción reversible del sistema nervioso central. ¿Por qué reducción reversible? Porque finalmente esto se va a revertir. No quiere decir que es algo irreversible. El paciente está bajo una anestesia que el médico luego pues va a revertir con antagonista propio de estos medicamentos administrados en el paciente, inducida por fármacos, ¿no? En este caso, por fármacos que van a inducir a la anestesia y fármacos antagonistas que van a revertir la anestesia. Una anestesia general afecta a todo el cuerpo del paciente y hace que los pacientes estén inconscientes y no puedan moverse, y está indicada para operar órganos internos y para realizar otros procedimientos invasivos y que tomen mucho tiempo, como una cirugía de columna, por ejemplo, ¿no? Componentes de una anestesia general. Es indispensable conocer de la anestesia general, pero no he visto que apliquen anestesia general para este tipo de pacientes. Sí suele pasar cuando ingresa una cirugía de trauma ocular, ¿no? Pacientes pediátricos no lo van a tener bajo anestesia local, ¿no? Son pacientes que sí o sí tienen que ingresar, pues, bajo anestesia general. Pacientes adultos que hayan tenido trauma ocular
no van a estar con ese dolor bajo anestesia local nada más y sedación. Son pacientes que se requieren aplicar la anestesia general. Y para ello nosotros tenemos que conocer un poco más de ello. Terminologías que enfermería debe conocer en este campo. Cuando nosotros hablamos de anestesia general, debemos conocer estas 5 terminologías porque lo vamos a ver en el paciente al momento de de la inducción de la anestesia y de la reversión del paciente. Entonces, tenemos que saber sobre el estado de hipnosis. El estado de hipnosis es ese estado de relajación y un cambio en el estado de conciencia del paciente cuando administran el propofol. Ese medicamento color blanquecino que ustedes ven es el propofol. Este medicamento ingresa, ¿no?, al torrente sanguíneo, trabaja neurológicamente en el paciente, ¿no?, bloqueando estos neuroreceptores y haciendo de que el paciente ingrese en este estado de hipnosis, donde el paciente se relaja y existe un cambio de estado de conciencia del paciente, de estar despierto a estar dormido. Luego existe un siguiente tiempo donde al paciente, después de que el paciente ingrese al estado de hipnosis, el paciente pasa al estado de amnesia. ¿Cómo así? Donde el paciente pierde la conciencia. El paciente no es que ingresa al estado de relajación y te sigue escuchando, está relajado pero te está escuchando, etcétera. No, el paciente ingresa, cuando ya ingresa al estado al cambio de estado de conciencia, ingresa al estado de amnesia, donde hay una pérdida de conciencia, el paciente no recuerda, ¿no? Y ahí viene el proceso después de la pérdida de conciencia, donde ya se están bloqueando estos neuroreceptores, el estado de analgesia, donde es una insensibilidad para el dolor. El paciente ya se bloqueó completamente los neuroreceptores, los barroreceptores que llevan estos estímulos del dolor, ¿no? Para que el paciente pueda reaccionar. No siente estímulos dolorosos y no responde ni a ellos, ¿no? Por eso muchas veces el paciente tiene que verificar, muchas veces el paciente ya depende de ti, depende del médico anestesiólogo para que lo puedas movilizar al paciente, ¿no? Luego entra a un estado de relajación muscular. ¿Por qué requiere un estado de relajación muscular? Porque sabemos que cuando ya el paciente está en analgesia, el médico anestesiólogo necesita colocar la anestesia general, en este caso, tubo de traqueostomía. Entonces, requiere pues de que el paciente entre en este estado de relajación muscular, donde bloquean los impulsos nerviosos a los músculos, también se le llama bloqueantes neuromusculares. Y el médico, por último, induce al paciente a que ingrese a un estado de protección neurovegetativa, donde hay una pérdida de actividad refleja que puede afectar a los signos vitales, ¿no? Incluso pueden verse caídas de los signos vitales, que solo se alcanzan con planos muy profundos de la anestesia. ¿Existen 3 modalidades de anestesia general? Sí. Existen 3 tipos de anestesia general que siempre vamos a escuchar, incluso nosotros cuando preguntemos qué tipo de anestesia ha sido, el médico te puede responder ha sido una anestesia activa y te preguntarás qué es una anestesia activa. Pues existe una anestesia inhalatoria que solamente es, como dice su mismo nombre, inhalatoria, con gases como isoflurano, isoflurano, ¿no? Y anestesia no inhalatoria, que no necesita de estos gases anestésicos para inducir a la anestesia al paciente, sino solamente de anestesia total intravenosa. O sea, solo se rige a medicamentos anestésicos intravenosos. Eso se le llama como TIVA. Luego existe una anestesia multimodal. ¿Qué quiere decir este tipo de anestesia multimodal? Pues es una combinación de las 2 primeras, una anestesia inhalatoria y no inhalatoria. ¿Cómo así? Es una anestesia balanceada, ¿no? Así primero le inducen bajo la anestesia total intravenosa o le inducen primero con la anestesia inhalatoria y luego los relajantes musculares, etcétera, bajo la anestesia inhalatoria. La anestesia inhalatoria, pues es una administración de medicamentos, como les mencionaba, de anestésicos gaseosos o a través de la vía respiratoria y se absorbe a través de los alvéolos pulmonares y pasa a la circulación y de ahí al cerebro.
Bien, perdón. Bien, la anestesia endovenosa, ¿no? Es una técnica de anestesia general en la cual se administra por vía endovenosa exclusiva, solo exclusiva, es decir, una combinación de medicamentos en ausencia de cualquier agente inhalatorio. Y esta pues tiene que ver indicaciones para una anestesia endovenosa. Y ustedes van a ver cuando hay un riesgo de anestesia, un riesgo preanestésico, ustedes van a evaluar del médico por qué ha decidido una anestesia de empleo endovenoso, porque posiblemente el paciente tenga un riesgo de hipertermia maligna, síndrome de QT largo, historias de náusea o vómitos posoperatorios, entre otros tipos más, otras indicaciones más. Y estos son los posibles medicamentos que ustedes van a observar que el médico anestesiólogo administra. Y hipnóticos, ¿no? Analgésicos y relajantes. Se dan cuenta que tienen relación a lo que yo les mencionaba aquí en un principio, estas terminologías innecesarias. Hipnóticos, amnesia, analgesia, relajación muscular y protección neurovegetativa. Y es lo mismo, necesitan hipnóticos, como ya conocemos nosotros, más conocido por Propofol, analgésicos como el fentanilo o el remifentanilo, que también son muy usados en el hospital, y relajantes como neuromusculares. Los relajantes neuromusculares, el más conocido como rocuronio, ¿no? El más utilizado. Y esto trabaja en este nivel. Aquí, por ejemplo, en este cuadrito está resumido lo que yo les mencionaba acerca de la transmisión del dolor en los procedimientos quirúrgicos. El paciente puede estar anestesiado en proceso de hipnosis o analgesia, pero muchas veces el paciente, si no reciben estos bloqueadores, podría provocar incluso el paciente estar anestesiado, pero sintiendo dolor, ¿no? Entonces, lo que se requiere es bloquear estos neuroreceptores que posiblemente manden esta señal a las fibras nerviosas terminales y manden una transmisión de información por el asta dorsal y esto a la vía espinotalámica y esto de frente al tálamo, donde envía netamente esta dirección a este estímulo de dolor, donde existe una proyección tálamo corticales, ¿no? Y el paciente puede estar anestesiado pero sintiendo dolor. Fases de la anestesia general en donde se participa la enfermera. 3 episodios importantes, lo cual la enfermería debe comprender y manejar muy bien. Tiene que entender que en estas 3 fases, la enfermera no puede moverse del paciente, no puede moverse del área quirúrgica del paciente. Más que nada indispensable en las dos, en la primera y en la última. El proceso de la inducción de la anestesia. Es la primera etapa de la anestesia general y su objetivo de ello es que conseguir que el paciente almacene las condiciones operatorias, alcance las condiciones operatorias óptimas a partir del estado basal previo. Va desde la confianza de administrar drogas con fines anestésicos o hasta que se produzca la intubación. Es uno de los momentos más comprometidos de la anestesia general y donde la enfermera no tiene que moverse del lado del paciente, ya que el paciente podría provocar algún tipo de complicaciones en el momento de la inducción de la anestesia, ya sea con el material, sea propio del paciente, etcétera. En el momento del mantenimiento, la enfermera tiene que visualizar más que nada cómo es que se está llevando a cabo, cómo el paciente está manteniendo este tipo de anestesia. Aquí pues el médico anestesiólogo no tiene que moverse de este lugar, ya que el paciente en cualquier momento puede tener cambios fisiológicos que podrían provocar algún tipo de complicaciones. Es la segunda etapa de la anestesia general y ello se produce todo el acto quirúrgico. Luego, el último paso, donde es importante, y no por ser el último, quiere decir que no es importante, pues se lleva el proceso de la reversión, donde se revierte al paciente de la anestesia. Es la última fase de la anestesia general y en ella se debe revertir los efectos del fármaco que mantiene el paciente dormido. Y depende de un ventilador mecánico, de modo que recupere el control de todas sus funciones vitales, de poder respirar por sí mismo, de tener la autonomía y esta se convierte en un momento tan importante como la inducción.
Los fármacos empleados en cada fase, aquí tienen un cuadrito resumido de cada fármaco. La premedicación tienen que ver en relación a los sedantes, anticolinérgicos, analgésicos y opioides, como el más conocido como el fentanilo, fármacos más empleados como hipnóticos, inhaladores, relajantes musculares que se dividen en dos, los despolarizantes y los no despolarizantes, que es más usado el rocuronium. En el mantenimiento, pues solamente como su mismo fase dice, ¿no? Ese proceso de mantenimiento donde el médico muchas veces utiliza analgésicos para mantener al paciente anestesiado. Fentanilo y remifentanilo. Hipnóticos como intravenosos inhalatorios, relajantes musculares como rocuronio y neuromusculares para evitar pues que estos neuroreceptores envíen información a la corteza hipotalámica. Y el momento de la reversión básicamente son todos los antagonistas de la inducción, ¿no? Antagonistas de benzodiazepinas, ¿no? Antagonistas de bloqueantes musculares como la niostimina, seguramente lo han visto mucho, antagonistas de los opioides como es la naloxona, ¿no? Son básicamente los antagonistas para revertir los efectos de la anestesia. Materiales en la anestesia general, ¿no? Este tipo de materiales, como son los mangos y las palas, ¿no? También los tubos endotraqueales, la pinza Magil para fijar, fijadores diferentes tamaños, mascarilla facial, la cánula de Wedel, ¿no? Que esto van a ser por diferentes tamaños del paciente, ya sean pediátrico, adulto o adultos mayores incluso, ¿no? Entre otros más. La técnica de intubación endotraqueal, tener en cuenta de que por eso es que se tiene que conocer un poco más de ese tipo de anestesia, ya que nosotros vamos a verificar por qué el médico es que hace maniobras para acceder a la vía aérea, ¿no? A la intubación y luego por qué fijar el tubo endotraqueal. La cánula de Weller también importante, que es un tubo orofaringio que ayuda a que la lengua no se retraiga, básicamente así obstruyendo, ¿no? O complicando aún más la vía aérea del paciente, ¿no? Anestesia local, ¿no? La anestesia local es la pérdida temporal de la sensibilidad en un área pequeña del cuerpo y está causado por medicamentos especiales que se llaman anestésicos de bloquean más que nada la transmisión y generación de impulsos nerviosos y es reversible respetando estructuras. En este caso, no se dan mucho las anestesias locales aquí, así que no vamos a mencionar mucho esto, pero igual importante saber. Estos son algunos anestésicos locales, como la lidocaína, la bupivacaína también. Y anestesia regional es algo que no se da en este tipo de especialidades, pero sí, ¿por qué no mencionarle? Se define como aquella que provoca una parte específica del cuerpo que se adormezca para aliviar el dolor o para permitir que se realicen procedimientos quirúrgicos. Y de aquí se rigen dos tipos de anestesia regional, las de nervios periféricos y las de bloqueo neuroaxial, anestesia epidural y raquidia. Los de nervio periférico es algo que incluso se da en otros países como en México, España, para este tipo de especialidades, bloqueando así alrededor de los nervios oculares, no directamente al nervio, pero alrededor, ¿no? Y esto tiene un tiempo limitado de este bloqueo. Por eso se llaman bloqueo de nervios periféricos también, pero no son tan aplicables aquí en el Perú todavía, ¿no? Aquí tienen una imagen, ¿no? Le puedo sacar de la página de Nisora, si ustedes quieren leer un poco más de este tipo de anestesias, cómo es que se dan, también, porque no es importante involucrar a enfermería en este tipo de bloqueos de nervio oculares, lo pueden observar, es gratuito, ustedes pueden entrar a esta página, claro que todo está en inglés, pero es fácil, ¿no? Para que ustedes puedan entenderlo, pueden traducir incluso para que puedan observar un poco más en qué se debe este tipo de anestesia. Se dan en otro tipo de países hasta la actualidad, yo no he visto que se dé aquí en el Perú. Bloqueo de nervios oculares, la anestesia subtenón se llama, descrita por primera vez en 1884. Se colocó primeramente como una anestesia local en un espacio potencial entre la cápsula de tenón y la esclerótica.
¿no? Así como vemos que aquí está la aguja, está justo por la cápsula de Tenón, ¿no? Y la esclerótica. Si bien en teoría se puede acceder a este espacio, ¿no? Desde cualquier cuadrante del globo ocular, el frontis conjuntival y inferonasal es el más popular. ¿Se dan cuenta? ¿No? Es el más usado. ¿No? Esos son los nervios de bloqueo retrovulvar y este es un tipo de bloqueo del nervio tenoniano, ¿no? Incluso este tipo de bloqueo, el paciente no es que bloquea y el paciente deja de ver, no. El paciente puede ver normal, ¿no? Bloquean, existe el nervio, el bloqueo de este nervio, el paciente sigue viendo. ¿Cuál es el beneficio de este tipo de bloqueos de nervios oculares? Dice bloqueo de nervios oculares, no quiere decir que de frente van al nervio. Cuando son bloqueos de nervios oculares, es alrededor del nervio, ¿se dan cuenta? No directamente al nervio, es alrededor. En este espacio que ustedes ven, aquí se introduce el anestésico y se queda acá. ¿Cuál es lo beneficioso para aquellos pacientes que reciben bloqueo del nervio ocular? Es que los pacientes que reciben bloqueo de nervio ocular por anestésicos, después, en el posoperatorio, el paciente puede tener de 12 a 15 horas sin dolor en la zona operatoria. El paciente no va a necesitar de gotitas anestésicas, de dolor en esa zona, no va a referir, porque bloquea el dolor de 12 a 15 horas, ¿no? Eso es lo beneficioso para el paciente y esto ayuda a la recuperación del paciente. Si el paciente no tiene mucho dolor, ayuda a que el paciente se recupere fácilmente, ¿no? Y después de ello, pues ya pasó el transcurso de la inflamación, del procedimiento, y el paciente ya tiene bajito dolor o casi nulo dolor, y el paciente, pues esto incrementa de que el paciente se recupere rápidamente de este tipo de cirugías. El bloqueo neuroaxial es algo que no se da para este tipo de cirugías, así que no me voy a concentrar. Entonces, vamos hablando de la anestesia para una cirugía oftalmológica, ¿no? Ya les mencioné lo más complejo que se podría llevar, como la anestesia general, y también hablemos de la anestesia de bloqueo y hablemos entonces finalmente de la anestesia local. Nosotros conocemos eh, como la anestesia local, ¿no? Nosotros vamos a observar, ¿no? En este caso, los tipos de anestesia en cirugía oftalmológica, ¿no? Como la anestesia tópica, ¿no? Por colirios o geles incluso, ¿no? Se la administra al paciente. Usadas en cirugías cortas o de bajo riesgo como cataratas, ¿no? Y permite la rápida recuperación del paciente y menos complicaciones. Pero ¿qué no beneficioso tiene? Que el paciente pues puede sentir dolor pues pasado las 3 horas, 4 horas, podría sentir dolor. Entonces requiere de las gotas anestésicas, ¿no? Y si son pacientes que viven solos, no se pueden estar colocando las gotitas, ¿no? Por a veces sufren al momento de colocar las gotitas del paciente en el posoperatorio. Entonces, por eso también es que se ven estos criterios para colocar los tipos de anestesia. También existen anestesia local por infiltradas, la que les mencionaba, ¿no? La retrovulvar, ¿no? O la perivulvar también se le llama, ¿no? De bloquea más que nada la sensibilidad, ¿no? Y motilidad ocular. Y esto requiere un monitoreo cercano por riesgos de hematomas. Podría ocurrir, ¿cuál es la complicación de este tipo de anestesia local infiltrada, ¿no? Por bloqueo? Es que el paciente pueda venir por hematomas, pero para ello el paciente tiene que estar en constante observación, ¿no? O incluso si es una anestesia mal colocada, podría haber lesión nerviosa. Sí es cierto, ¿no? Podría haber lesión nerviosa. Y finalmente, el otro tipo de anestesia que les mencionaba era la anestesia general, ¿no? La anestesia general
que está indicada más que nada para niños, porque son pacientes, tú le echas anestesia, pero el niño se va a seguir moviendo, va a seguir sintiendo, no le gusta que le toquen, ¿no? Peor aún personas extrañas, ¿no? Que no les esté viendo por primera vez. Pacientes ansiosos, adultos mayores ansiosos, con mucha ansiedad o pacientes con Alzheimer. Pacientes que no colaboran en cirugías prolongadas. Este tipo de anestesia general también se da en mayor control, pero también más riesgos sistémicos existen, sí, más riesgos sistémicos, ¿no? A ver. Contreras, a ver, vamos a una pregunta. Consulta, la profilaxis antibiótica en cirugía oftalmológica porque se da por la vía, mira, existen las dos tipos de vías, ¿no? La vía tópica, ¿no? Mediante las soluciones tópicas de gotitas oftalmológicas que le ponen previo a la cirugía, ¿no? Y esto va a depender mucho del tipo de cirugía o si, por ejemplo, son pacientes ansiosos o son pacientes eh, pediátricos que no se les es fácil echarle las gotitas oftalmológicas como antibiótico, ¿no? Entonces, el médico puede requerir en este caso una vía endovenosa para administrar la profilaxis antibiótica. Entonces, se pueden dar por estas dos vías, ¿bien? A ver, vamos a continuar. Terminamos y resolvemos todas las preguntas. Ya falta poquito, ¿no? La anestesia para las cirugías oftalmológicas puede ser tópica, o local o general también, ¿no? La anestesia tópica consiste en aplicar gotas de anestesia en superficie del ojo, ¿no? Y se utiliza en cirugías de cataratas y glauco. Bien, con esto hemos concluido. Vamos entonces a resolver las preguntas que tienen. Bien, vamos entonces a resolver. Si tienen algunas más preguntas, ahorita voy resolviendo las preguntas. Y si tienen más preguntas, pueden ir realizando en el chat. A ver. Ya, a ver, vamos resolviendo. ¿Qué anestésicos se usan y cómo es la preparación de la anestesia vulvar? Como les mencionaba, lo que tiene que ver con la anestesia perivulvar, que son anestésicos de bloqueo de nervios, ¿no? Esto lo realiza el médico anestesiólogo. Yo les mencionaba que aquí en el Perú no es algo que se ve constantemente, solamente estos dos tipos de anestesia, que es la local, ¿no? Y la anestesia general. Pero ¿qué medicamento se utiliza? Es lo mismo medicamento que se utilizan para bloqueos de nervios. Utilizan lidocaína al 2%, bupivacaína al 0,5%, incluso la mezcla de estos dos medicamentos. Todo lo que tenga que ver en relación a nervios, bloqueos de nervios, se utilizan medicamentos, tanto lidocaína al 2% como bupivacaína al 0,5%. Ustedes se van a dar cuenta, si ustedes han ingresado a cirugías de traumatología, se da mucho este tipo de nervios, de bloqueo de nervios, en este caso por zonas, ¿no? Entonces se utilizan estos dos tipos de medicamentos. Si quieres saber, son estos dos tipos de medicamentos que se utilizan, ¿no? El médico ya ve las diluciones en cuanto, ¿no? Se podría dar en este tipo de anestesia perivulvar. Bien, ¿algún tipo de pregunta más que tengan, por favor? Preguntas, dudas que tengan en relación a lo que hemos mencionado. Ya, mientras van formulando sus preguntas, voy mencionando, bien, a ver, en cirugía de cataratas se dan, si va en relación a lo que me estás preguntando, a la anestesia, muchas veces se utilizan anestésicos locales, ¿no? Tópicos, ¿no? Lo que les mencionaba, ¿no? Y esto va a depender, ¿no?
en la anestesia. Pueden utilizar anestésicos locales. Los pacientes vienen con sus gotitas ya de anestesia, incluso de consultorio, ya le traen con sus gotitas. La enfermera que te reporta te dice cuántas gotas le ha echado y qué tipo de anestésico le ha echado, ¿no? En marcas existen un montón, ¿no? Y esto va a depender el tipo de anestesia que le han indicado, ¿no? Incluso algunos le indican. Eh, Ahora, si son pacientes ansiosos por ahí, al momento que tú haces la resección preoperatorio, te vas a dar cuenta que cuando hagas la revisión de la anestesia, de la evaluación preanestesia, ahí el médico por ahí puso, ¿no? En consentimiento informado también por ahí el paciente pudo firmar una anestesia general. La más eventual que se puede dar es una anestesia general, ¿no? Pero en el caso, esto tiene que tener un criterio propio, ¿no? Por ejemplo, pacientes ansioso, paciente pediátrico, ¿no? Como les mencioné hace poco, ¿no? Esos criterios se van a evaluar. Tú no decides qué tipo de anestesia va a recibir el paciente, ¿no? Más tú corroboras de que efectivamente se va a llevar a cabo este tipo de anestesia y según eso tú apoyas a la instalación de los materiales y equipos para la aplicación de este tipo de anestesia. Bien, los de anestesia de bloqueo, es como les menciono, es algo que no se da aquí, pero en el caso le dieran, pues ustedes ya saben, ¿no? La preparación para ello incluso para esto necesitan una aguja especial, una jeringa especial, al igual que las de bloqueo del nervio periférico, ¿no? No recuerdo el nombre exactamente de ese tipo de aguja, no es cualquier tipo de aguja que nosotros utilizamos o jeringa utilizamos, no es diferente, para llegar a este espacio perivulvar. Entonces, necesitan este material que seguramente las agujas deben costar, seguramente tienen un alto costo, ¿no? Entonces, el paciente no creo que compre este tipo de jeringas o agujas, pero sí que se va a encontrar dentro del servicio podemos encontrar lidocaína al 2% y bupivacaína al 0,5%. Eso sí podemos ir alistando, gasitas, por ahí extensión DIS, ¿no? Jeringas de 20, ¿no? Para diluir. El ecógrafo también se necesita. Recuerden que cuando es para una anestesia de bloqueo perivulvar, necesitan ecógrafo. Con el ecógrafo el médico va a ir verificando en qué espacio se encuentra, porque no lo hace a ciega, necesita de un ecógrafo, etcétera, ¿no? Bien, vamos entonces, ¿algún otro tipo de pregunta que tengan, por favor? Ya. Igual, mientras van formulando su pregunta, ok, no te preocupes, Contreras. Vamos entonces, dando un breve resumen a lo que he mencionado. Bien, la preparación del paciente en este tipo de anestesia en cirugía oftalmológica requiere una coordinación estrecha entre el equipo quirúrgico, es lo que le menciono. Nosotros no somos quienes decidimos qué tipo de anestesia va a recibir, ni en qué dilución va a recibir, ni qué gotas oftalmológicas va a recibir, pero sí requerimos de tener conocimiento en los tipos de anestesia, en qué tiempo vamos nosotros a participar. eh, Y nunca olvidarnos de ello, ¿no? Por eso yo siempre trato de mencionar incluso los medicamentos, los tipos. Cuando hablamos de bloqueo en traumatología, les trato de mencionar toditito para que ellos sepan, ¿no? De lo que se ve, porque tú por a veces ingresas a las cirugías y estás observando un tipo de bloqueo y el médico te dice, ¿no? Bloqueo de tal nervio, etcétera, y desconocen porque es algo nuevo, porque ahora que se da por terapia del dolor incluso, ¿no? Y desconocen incluso cuánto tiempo puede durar este tipo de bloqueos, ¿no? Etcétera. Algo nuevo para nosotros, igual traerlo para nosotros para ir avanzando, ¿no? Alimentarnos, enriquecernos con mayor información. Entonces es importante que se entre en coordinación con todo el equipo, siendo enfermería, fundamental en la evaluación inicial. Nosotros somos quienes evaluamos inicialmente al paciente, recuérdense, en el momento de la resección preoperatoria, tanto física y psicológicamente en el paciente. Y la asistencia durante la anestesia, ya sea anestesia general, anestesia local, ¿no? O sedación, ¿no? Y es importante también la vigilancia posoperatoria para asegurar el proceso seguro, que se lleve una cirugía de manera segura y exitosa, brindando una atención con calidad. Bien,
hasta el momento eso ha sido todo por hoy. Si hay otra pregunta que tengan, lo pueden formular en el chat. O si no, damos por terminado el tema del día de hoy. Igual agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia, agradecer nuevamente a la Casa de Estudio por la confianza y nada, despedirme de ustedes. Bien, gracias.